Les invito a que abran sus Biblias en Nehemías capítulo 5. Vamos a leer los primeros 5 versículos. El tema de hoy se llama problemas internos. La semana pasada vimos un problema externo, ¿se acuerdan? Que un cierto grupo, ¿sí? Estaba en contra de lo que se estaba haciendo en la construcción de las murallas, en la reconstrucción de las murallas, y literalmente lo que hizo en la vida de Nehemías y en la vida de cada uno de los que estaban en la reconstrucción fue ponerse alertas. Y no solamente ponerte alertas, no dejar de construir. Pero hoy vamos a ver algo sumamente diferente, cuando se detiene la construcción, pero esto viene de una manera interna. Entonces, leamos los primeros 5 versículos y dice: y hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quienes decían: nosotros somos hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto, se nos dé trigo para que comamos y vivamos. Había otros que decían: nosotros tenemos que empeñar nuestros campos, nuestras viñas y nuestras casas para conseguir grano a causa del hambre. También había otros que decían: hemos pedido dinero prestado para el impuesto del rey sobre nuestros campos y nuestras viñas. ¿Oramos? Señor, te damos gracias, Padre, por el tiempo que nos permite, Señor, estar aquí. Permite que tu Espíritu Santo nos dirija, Señor. Nos permite escuchar, poner atención, Padre, a lo que nos quieres hablar el día de hoy, Señor. Tienes algo para cada uno de nosotros, Señor, y te pido que abras nuestro entendimiento, que abras nuestros corazones, Señor. Y quites cualquier cosa, Señor, que nos aleje, Señor, de poner atención a tu palabra, Padre. Te doy gracias por ello, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Tobías, Sanballat y Gesem habían querido detener la construcción de las murallas. La posición fue externa. Y antes de arrancar ahorita con el capítulo 5, ellos volvieron, edificaron, siguieron edificando, siguieron construyendo, y estaban con una mano, con la espada, cuidando, estando pendiente, y con la otra seguían construyendo. O sea, es maravilloso, ¿no? Lo que hace cuando el pueblo está unido, cuando el pueblo está en unanimidad. Están pensando y todos en conjunto haciendo lo mismo. Hace muchos años, a lo mejor algunos de los jóvenes no se acuerdan, pero los que vivimos la etapa de solidaridad, ¿se acuerdan? Solidaridad era un programa político que decía que el gobierno te iba a dar y que unidos ustedes iban a construir. Y fue la etapa en la que más calles, banquetas se construyeron. Y la gente, yo me acuerdo que se reunía en las calles, vecinos, y unos estaban paliando, los otros estaban colando, los otros empezaban a rediseñar las rayas de las calles, a hacer los cortes, y todos estaban unidos trabajando. Y me acuerdo que había señoras que se ponían de acuerdo para llevar el alimento o para compartir. Solidaridad fue una época en donde un presidente lo puso para que, según el pueblo, se uniera. Lo más caro de una construcción, los que saben de construcción van a saber que es la mano de obra. Entonces se ahorraron un chorro de lana, pero todos estaban unidos y nadie decía que no. ¿Saben por qué? Porque había lugares en donde nunca habían tenido una banqueta, una guarnición, un registro, y tuvieron la oportunidad de juntarse y hacerlo. Y así lo veo yo con el pueblo de Israel. Nehemías llega, empieza a ponerlos a todos a trabajar, y todos empiezan a trabajar, empiezan a construir. Se dan cuenta los enemigos y dicen, y se empiezan a burlar: vamos a atacarles, ¿sí? Y vimos que una persona en especial empezó a tramar para tratar de destruir lo que se estaba haciendo, y no pudo, porque el pueblo se mantuvo unido. Ahora, ¿qué pasa aquí? Dice, hubo un gran clamor, en el verso 1, hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. La palabra clamar aparece constantemente en la Biblia. Busqué una definición de clamar y dice: grito que se pronuncia con fuerza. Ahora, había un clamor fuerte del pueblo, y también dice: ¿de quién? De sus mujeres. Normalmente
básicamente lo que hicieron fue hacer huelga. Se pararon y se fueron contra Nehemías y con gran clamor, con gran fuerza, se presentaron ante él. Dice, y sus mujeres, y vamos a ver ahorita adelante por qué también veo que las mujeres están clamando. Quiere decir que todo el pueblo, y cuando digo todo el pueblo, era hombres y mujeres trabajando, hijos trabajando. Todos estaban sirviendo de una u otra forma para que esta construcción no se detuviera. Las murallas que iba a hacer, iban a lograr que al lograr levantarlas ellos pudieran sentirse más seguros. Porque había puertas quemadas, todo eso había quedado destruido. Habían regresado de haber sido desterrados de ahí, muchos habían sido esclavos y por medio de otros judíos habían sido salvados y regresaban, pero logramente regresaban sin dinero, regresaban sin posesiones. Y de pronto viene toda esta gran construcción y se meten a construir, se meten a trabajar en ello y descuidan ciertas cosas, como el proveer para su propia casa. Ahora, algo que me encanta aquí de Nehemías, que dice en el versículo, dice, había quien decía, y lo más importante que veo aquí de Nehemías es que para que un líder sea un buen líder, aprende a escuchar. ¿Y cómo lo veo? Nehemías literalmente nos va a dar por qué sí escuchó al pueblo. Y nos da 3 puntos, dice. Nehemías comenta que hay 3 grupos. Había uno, quienes decían, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos. Por tanto, que se nos dé trigo para que comamos y vivamos. Este grupo no tenía nada para comer. Y era ese grupo desterrado, sin tierras, que había llegado junto con la gente que regresó a construir o con la gente que se fue llegando porque se enteraron que Nehemías venía o porque se enteraron de que se empezó a reconstruir la ciudad y la ciudad de sus padres, ni siquiera es su ciudad. Ellos van, pero regresan sin nada. Y dice, somos muchos, dennos para comer. O sea, Nehemías se da cuenta y hace la separación de este grupo. Este grupo no tenía nada para comer. El segundo grupo dice, había otros que decían, nosotros tenemos que empeñar nuestros campos, nuestras viñas y nuestras casas para conseguir grano a causa del hambre. Y un tercer grupo que decía, había otros que decían, hemos pedido dinero prestado para el impuesto del rey sobre nuestros campos y nuestras viñas. Ahora, bien nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos y nuestros hijos como sus hijos. Sin embargo, estamos obligados a nuestros hijos, obligados a dar a nuestros hijos y nuestras hijas que sean esclavos. Esa práctica de la esclavitud era muy común en ese tiempo, pero no para el pueblo de Israel, no para el pueblo judío. Y entonces tiene 3 grupos Nehemías. Lo primero que le hace es escucharlos, pone atención, no en la murmuración, sino selecciona, entiende que hay 3 tipos de grupos. Y ya que los tiene, entonces nos los comenta. Y nos dice, mira, había estos 3 grupos. Uno no tenía que comer, el otro había pedido prestado para poder sembrar, y otro que había que pedir prestado no solamente para sembrar, ya no tenía nada. ¿Por qué? Porque tenía que pagar el impuesto del rey. A pesar de que el rey estaba en Persia, más de 1000 kilómetros lejano a Jerusalén, tenían que pagar impuestos. Y ellos tenían que endrogarse. El problema está que muchos de los que habían llegado y que habían tomado posesión y que habían crecido y teniendo ya cierto tiempo en Jerusalén, se habían apropiado de terrenos, habían crecido económicamente y empezaron ellos a hacer usura, a hacer préstamos. Y estos tenían que pedir prestados para pagar el impuesto. Entonces, estaban construyendo, estaban trabajando en construir Jerusalén, reconstruir Jerusalén, pero también se estaban como que olvidando en volver a hacer lo que necesitaban, que era ¿qué? A veces llevar dinero a su propia casa. Y entonces tenían que pedir prestado. Y no solamente cuando piden prestado, estos estaban cobrando un impuesto mucho mayor.
Y el impuesto no solamente era mucho mayor, al grado que ellos no pudieron pagarlo por la gran hambruna. Se comenta históricamente que hubo una gran hambruna en Jerusalén en estos tiempos. Acuérdense, cuando ellos llegaron, todo estaba desértico. Hoy en día, si tú vas a Israel y vas en la parte de Jerusalén, te vas a dar cuenta que si algo que está marcando mucho a Israel como pueblo es que la fruta, las verduras, todo el sembradío que tienen, después de tener un lugar desértico, ha vuelto a renacer, y no solamente ha renacido, sino que es de lo mejor que hay en el mundo ahorita. Ellos encontraron todo ese lugar desértico cuando fueron invadidos por Babilonia. Y entonces no tenían para pagar, y entonces daban a sus hijos como esclavos para pagar la deuda, y no los podían recuperar porque estos se habían hecho y se habían empoderado y no cumplían lo que tenían que cumplir. ¿Qué era lo que tenían que cumplir? Vamos más adelante. Ahora, todo problema que está pasando ahorita tiene algo bien importante que debemos entender. Estamos hablando de economía, estamos hablando de dinero. ¿Cuánto le costó a Nehemías la reconstrucción? ¿Se acuerdan? No era tanto la cuestión de la reconstrucción, porque se acuerdan que Nehemías había pedido al rey y el rey le había otorgado todo lo necesario para poder reconstruir. Y entonces, ¿qué es este dinero? El dinero corriente dentro de lo que es el pueblo, el dinero corriente que está manejándose, la economía que está manejando Jerusalén. A pesar de que había las maderas, a pesar que había todo lo necesario para la reconstrucción, pues la gente tenía que comer, la gente tenía que hacer algo, y estaban enfrascados en construir. Entonces, el dinero es importante en este punto. ¿Por qué? Porque quien ha hecho una construcción o quien ha comenzado algún proyecto de construcción, lo primero que hace es, ¿cuánto me va a salir? Hace un proyecto, ¿cuánto me va a salir? Y contratas a un arquitecto y contratas a alguien que te haga el diseño, y el mismo arquitecto te dice, mira, todo este proyecto sale tanto. Y tú entonces dices, con lo que gano más mi cochinito, pues sí me alcanza para construir mi casa, ¿no? Pero si en ese proceso te quedas sin dinero, como es común en todas las construcciones, casi no, ¿verdad? Y de pronto falla el dinero, ¿qué pasa? Se detiene la construcción. Y yo creo, y me pongo en los zapatos de Nehemías por un rato, el ver que se detiene la construcción por cuestión de dinero. De pronto todo el pueblo empiezan a reclamarle, a decirle, oye, mira, estamos sin comer, no tenemos ni para comer. Otros hemos tenido que vender todo para poder sembrar, y la siembra no me ha dado para pagar. Y otros, mira, hemos tenido que dar hasta a nuestros hijos. Y todo es por dinero. Y entonces la economía siempre va a ser algo que puede detener la construcción. Ahora, el pastor Chuck comentaba en uno de sus libros con relación a la vida en iglesia, y llevando la aplicación, las cuestiones íntimas, internas, pueden detener aquello que el Señor está construyendo en la vida de una iglesia o en tu familia o tú internamente. Y muchas veces anteponemos cuestiones como el dinero y creemos que el dinero va a ser la solución a todos nuestros problemas. ¿Alguna vez sueños guajiros de eso que dices, me saco la lotería, 6 millones nada más, con 6 millones pago esto, queda para esto y queda también para mí? ¿No te ha pasado? Esos sueños guajiros en donde tú piensas que el dinero va a ser la solución de tus problemas. Pero si tú te vas a checar a toda aquella gente que se ha sacado la lotería, problemas en su matrimonio, problemas en su familia, y tiempos después, muchos sin dinero porque se han malgastado el dinero. ¿El problema es el dinero? Entonces, esto que estaba pasando
Pablo nos lo recuerda en 1 Timoteo 6:10, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La Biblia contiene 2350 versículos que hablan sobre el dinero, sobre la economía. Y menos de 500 que hablan sobre la fe. Entonces, ¿es importante el dinero? El dinero es un medio y lo entendemos. El problema está que cuando nuestro corazón hace de esto su tesoro, su ídolo, pues literalmente va a llevar a lo que traes en tu corazón. Por eso cuando te saques los 6 millones de pesos, los vas a malgastar en cosas vanas, en cosas sin importancia y no en lo importante. Ahora, dice, entonces me enojé de gran manera cuando oí su clamor, verso 6, y estas palabras. Y se reveló mi corazón dentro de mí y aprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ustedes están cobrando en exceso cada uno a su hermano. Por tanto, congregué contra ellos una gran asamblea y les dije, nosotros conforme a nuestras posibilidades hemos redimido a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a las naciones y ahora venderían a ustedes aún a sus hermanos para que sean vendidos a nosotros. Ellos se quedaron callados y no hallaron respuesta que dar. Agregué además, no está bien lo que hacen. No deben andar en el temor de nuestro Dios a causa del aprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis siervos les hemos prestado dinero y sus casas y grano, y les ruego pues que abandonen esta usura. Les ruego que hoy mismo le devuelvan a sus campos, sus viñas, sus olivares y sus casas. También la centésima parte del dinero y del grano, del vino nuevo y del aceite que están exigiendo ellos. Entonces ellos dijeron, lo devolveremos y no le exigiremos nada, haremos tal como lo ha dicho. Así que llamé a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esta promesa. También sacudí los pliegues de mi manto y dije, así sacuda Dios de su casa y de sus bienes a todo hombre que no cumpla esta promesa. Así sea sacudido y despojado. Y toda la asamblea dijo, amén. Y alabaron al Señor. Y entonces el pueblo hizo conforme a esta promesa. En este siguiente punto vemos qué es lo que hace Nehemías. Y lo primero que me viene a la cabeza es en el comienzo del verso 6 dice, y me enojé, ¿de qué? De gran manera. Un líder que se enoja, un líder que saca su carácter. ¿Les ha pasado a ustedes enojarse a la primera? No creo, aquí todos somos paz, tranquilidad. Pero bueno, yo que no soy así, esta semana he sido confrontado mucho con eso. ¿Por qué? Porque creemos, o el mundo te enseña que el tener carácter es que te enojes. Y saques tu enojo, y sacas tu carácter, y hablas y gritas. Me encanta lo que hace Nehemías. ¿Por qué? Porque Nehemías controla su carácter, controla su enojo. Ahora, ¿por qué estaba enojado Nehemías? ¿Porque se había detenido la construcción? Nehemías se había enojado con el pueblo porque estaban haciendo algo que está fuera y contra la ley de Dios. La ley que el Señor les había dado. ¿Se acuerdan que hacía Nehemías constantemente desde que comenzamos el capítulo 1? ¿Qué es lo que él hacía consecuentemente? Oraba, meditaba. Entonces, como cuando llegó con el rey, ya él había orado, había meditado, el Señor le había revelado y él hacía caso. Seguramente conocía la ley, estaba completamente rodeado de la ley. ¿Para qué? Porque conocía a Dios, tenía temor de Dios. Cuán importante es pasar tiempo en la palabra y recordar una y otra vez, una y otra vez. No es malo para ti, no es malo para mí. Te puedes saber el capítulo completo, te lo puedes saber de memoria y lo vuelves a leer y el Señor te vuelve a hablar una y otra vez. Entonces Nehemías, ¿qué es lo que hace? Dice,
que se enoja. Vamos a Éxodo 22, 25. ¿Qué es lo que dice la ley? Éxodo 22, 25 dice: si prestas dinero a mi pueblo, a los pobres entre ustedes, no serás usurero con él, no le cobrarás interés. No serás usurero con él, no le vas a cobrar interés por eso que le estás dando. Estaba en la ley. Y literalmente, ¿qué es lo que estaban haciendo judíos contra judíos? Haciendo todo lo contrario. Literalmente le estaban cobrando más de lo que tenían que cobrar. Vamos a Levíticos 25, verso 35. Dice: en caso de que un hermano tuyo empobrezca y sus medios para contigo decaigan, tú lo sustentarás como a un extranjero o peregrino para que viva contigo. Tú le sustentarás. O sea, tú le vas a proveer todo lo necesario para que él pueda estar contigo. Y dice, verso siguiente: no tomes interés y usura de él, pero teme a tu Dios. Pero teme a tu Dios. Si es tu Biblia, márcalo. Porque es bien importante, porque esto nos va a regresar un puntito al punto que quiero llegar. Dice: pero teme a tu Dios para que tu hermano viva contigo. No le darás tu dinero a interés, ni tu víveres con ganancia. Yo soy el Señor su Dios, que lo saqué de la tierra de Egipto para darles la tierra de Canaán y para ser su Dios. No solamente no le cobrarás usura, no solamente no le vas a cobrar eso que tú le estás prestando, sino si tu hermano no tiene para pagarte, tú lo vas a coger y le vas a proveer lo necesario para que él pueda. Y yo no sé tú, pero hay muchos que llegan aquí a Cancún, y porque gente le ha dicho: en Cancún está el dinero hasta para tirar para arriba, está en las calles. Y me acuerdo de un trabajador mío que llega conmigo y me dice: pues a mí me dijeron que el dinero estaba tirado hasta en las calles. El problema es que cuando yo llegué ya estaba todo barrido y no había ni un solo peso. Y hay que chambearle. Entonces, literalmente, no tenía que comer, no tenía situaciones y había que proveerle. Y hubo hermanos que lo acogieron en su casa y le estuvieron proveyendo todo el tiempo en el que él tuvo la necesidad para alimentarse, en lo que encontraba un trabajo, en lo que encontraba algo con qué poder proveerse. Y eso es lo que estaba enseñando. ¿Y sabes qué? Como hijos de Dios, estamos llamados a proveer a nuestro hermano que tiene una necesidad. Por eso tenemos un carrito de despensa, el cual quien ha tenido la oportunidad de ser receptivo de una despensa, no solamente le alegras el día, le alegras la semana, porque tiene para comer todo ese transcurso de la semana. En algún momento de nuestras vidas, el recibir una despensa, el recibir algo de tu hermano, te da ese respiro de, va. Y eso es lo que estamos llamados a hacer. ¿Te imaginas que todo el pueblo de Dios tuviéramos ese llamado a misericordia para estar compartiendo lo que tenemos? Y eso es lo que le está diciendo Nehemías. Ahora, en Deuteronomio 23, 19, me dice lo siguiente: no cobrarás interés a tu hermano, interés sobre dinero, alimento, cualquier cosa que pueda ser prestado a interés. Podrás cobrar interés a un extranjero, pero a tu hermano no le cobrarás interés a fin del que el Señor tu Dios, te bendiga en todo lo que emprendas en la tierra que vas a entrar para poseerla. Cuando el Señor les da estas leyes, estos mandatos al pueblo, conocía que el pueblo venía ¿de dónde? De Egipto. Y en Egipto, ¿qué es lo que ellos veían? Poder, dinero, economía, construcciones. De hecho, ellos trabajaban para las construcciones. Y cuando tú estás muy apegado a vivir en tu vida o en este mundo queriendo tener dinero, economía, de pronto te puedes desviar. ¿Te ha pasado alguna vez que has orado tanto por algo que deseas tanto y de pronto el Señor te lo concede, y eso que el Señor te concede de pronto te aleja del Señor? Y a veces no solamente es economía, puede ser un trabajo, puede ser una relación, algo te lleva a separarte del Señor. ¿Por qué? Porque es tu corazón
El que no está pegado, ¿a quién? A quien es tu Dios. Ahora, Lucas 12:15, el Señor nos enseña lo siguiente. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El Señor nos está enseñando que seamos guardados ¿de qué? De toda avaricia. De toda avaricia. Y creo que todos en algún momento hemos pasado por algo así. A lo mejor no en lo económico, pero a lo mejor de pronto vemos que a nuestro vecino le está yendo bien y a nosotros nos está yendo mal. Y no nos gusta eso. Cuando en realidad lo que nos debería es alegrarnos de que les esté yendo bien. El Señor nos conoce. Y conocía también a su pueblo. Dice, libraos de toda avaricia. Ahora, si hubiera este tipo de leyes hoy en día, nuestra economía no estuviera tan separada. ¿Por qué? Porque lo que el Señor buscaba con todas estas leyes es que literalmente la economía no hubiera ni muchos muy, muy ricos, ni muchos muy, muy pobres. ¿Por qué? Después, si lees más adelante en Levítico, te vas a dar cuenta que Él da ciertas leyes, después de un cierto tiempo, 50 años, tenían que regresar a la tierra aquellos que eran originalmente de ellos. Entonces hacía que los que tenían mucho y en 50 años habían logrado tanta fortuna, a los 50 años, entonces los regresaban a aquellos a que se les había sido comprado. Y la economía se volvía a estabilizar. ¿No nos encantaría eso ahorita? Sí, nos encantaría. Nehemías 4:1 dice, cuando Sanbalat se enteró que estábamos reedificando la muralla, ¿qué fue lo que hizo Sanbalat? ¿Se acuerdan? Se enfureció, se enojó. ¿Y qué fue inmediatamente lo que él hizo? Burlarse. No todos así, no todos somos Sanbalat. A lo mejor algunos somos peores, diría aquel. Cuando te enojas, ¿qué sale? Todo lo bueno que hay en ti, lo hermoso, lo maravilloso que hay en nosotros. Y entonces cuando nos enojamos le decimos con todo el cariño a nuestra esposa o a nuestros trabajadores o a las personas que te amamos en el amor de Jesús. Lo vemos en Sanbalat. Ahora, ¿qué hizo Nehemías? Y me encanta porque lo que hace Nehemías, dice, se reveló mi corazón dentro de mí. Ahora, la Reina Valera nos dice que lo meditó. Ahora, la palabra meditar en la Real Academia Española dice pensar atenta y detenidamente sobre algo. Meditación es el proceso mediante el cual aprendemos a escuchar al Señor por medio de su palabra, a aplicar los principios bíblicos en nuestras vidas y a observar cómo Dios hace la obra. Meditar. Los que tomamos discipulados, ¿acuerdas cuando hablamos de esa parte de rumiar? Que Tabaca empieza a masticar y se toma el tiempo para masticar. Bueno, ¿te das cuenta que Nehemías no hace todo inmediatamente? No se toma, me enoja y inmediatamente dice, ya voy a empezar a regañar o a hacer algo más. Dice que no, que habló Dios a su corazón. ¿Y cómo lo hizo? ¿Mediante qué? Mediante su palabra. Él se enojó. Ahora, ¿es válido enojarse? Claro, tú puedes enojarte. ¿Qué te puede hacer que te enoje? Algo que está en contra de la voluntad de Dios te debe enojar. Algo que estás viviendo que no está correcto en la voluntad de Dios te debe enojar, te debe causar enojo. No te debes tener tranquilo el ver que está pasando algo que está fuera. El problema está que cuando nos miramos al espejo, no queremos ver ese enojo en nuestras vidas. No queremos ver, como diría nuestro Señor, quítate ese troncotote que tienes en el ojo antes de ver lo demás. No nos gusta vernos a nosotros mismos. Nehemías nos enseña aquí en el escrito que él meditó, él oraba, ¿se acuerdan? Pasaba tiempo en la palabra. Y si tú y yo dejamos que nuestro enojo nos lleve, ¿hasta dónde terminamos? ¿Cuántas cosas, cuántos asesinatos no se han ocurrido por un enojo? Estoy en un discipulado de evangelismo y le comentaba a mi esposa ayer, el lunes nos hicieron hacer una plática cada quien. Y una jovencita de 16 años, 17 años,
habla y lo dice fuertemente, contando su testimonio, que los que van en Navegantes 2 se van a acordar que hay una parte donde te hacen practicar tu testimonio como parte de poder compartirlo en 2 minutos. Ella lo agarra y lo dice: me arrepiento, soy asesina, me arrepiento porque soy fornicaria, me arrepiento porque soy mentirosa. Y todos nos quedamos serios, sinceramente, como una jovencita de 16, 17 años dijera que era una asesina. Dice: ¿saben cuántas veces en mi mente he deseado que mi padre se muera? Un enojo nos lleva a desear el mal, pero un deseo controlable por medio de la palabra, en el tiempo que has pasado, en el tiempo que lo tomas, no te va a dejar de, cuando se te cruce el taxista deja de asesinarlo, literal. Entonces, ¿qué es lo que hace Nehemías? Medita, se toma su tiempo, detenidamente. Ahora, el apóstol Pablo en Efesios nos deja esta enseñanza, que yo creo que todos la conocemos, y como digo, es bueno recordarla. Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Nehemías medita, llama, inmediatamente ve, separa la construcción de las murallas y llama a todos, ¿sí? Y los reúne inmediatamente. Él sabe en qué están mal, porque conoce la palabra. Él sabe lo que está mal porque está siendo dirigido por Dios. Pero sabe que si no pone atención y no hace algo inmediatamente, se puede atrasar la construcción, la reconstrucción, o se puede detener indefinidamente. Y sabes, así como nosotros, así como la reconstrucción de las murallas, el Señor está construyendo en nosotros murallas para que podamos vencer a la tentación. Pero a veces el problema no es tanto de lo que viene de afuera, ¿sabes? Si eres fornicario, dejar de voltear a la mujer no pasa nada. Si eres mentiroso, dejar de mentir no pasa nada. El problema es cuando viene interno, en ti, cuando las situaciones vienen de ti, cuando la mente te empieza a traicionar y te empieza a decir todo aquello que no es correcto. ¿Cómo lo haces? Como Nehemías. Inmediatamente y de frente vienes al Señor. Nehemías junta a todos aquellos que estaban haciendo mal. ¿Y qué es lo que hace? Dice: y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ustedes están cobrando en exceso cada uno a su hermano. Por tanto, dice, congregué a todos ellos en una gran asamblea. Y les dije: nosotros, conforme a nuestras posibilidades, hemos redimido a nuestros hermanos judíos. No solamente los reunió y los agarró de frente. Tenemos un problema, tenemos una situación, vayamos de frente. No le busquemos la vuelta. Él va de frente y reúne a todos y le dice: a ver, nosotros como pueblo hemos salvado a otros hermanos que habían sido llevados como esclavos por otros pueblos y los hemos comprado para poderlos traer. Ahora ustedes lo que están haciendo es, ustedes mismos están esclavizando al mismo pueblo. Y eso es contra la ley. Eso es contra la ley.
Dice, yo mismo he hecho eso, he pagado por otros hermanos para traerlos, para salvarlos, para rescatarlos. Y ahora, ¿se vienen para ser esclavos de nosotros? No es porque Nehemías lo está diciendo, pero literalmente es lo que se está moviendo en ese momento. Se ha detenido la construcción por problemas internos, por problemas de dinero. Y también veo otro punto. Muchos de los que estaban ahí, que sus padres fueron los que vivieron en Jerusalén y fueron llevados con Babilonia, no tuvieron la oportunidad de enseñarles la palabra de Dios a ellos. ¿Ven cuán importante es también que nosotros pongamos tanto énfasis en nuestros hijos, en compartirles la palabra? ¿Y cuán es importante que nosotros mismos estemos recordando la palabra? Entonces, los reprendió. Dice, y no está bien lo que hace, no deben andar en el temor de nuestro Dios a causa del oprobio de las naciones enemigas nuestras. O sea, ¿qué van a decir los que están allá afuera de nosotros? ¿No les importa lo que diga la gente de nosotros? Como pueblo de Dios, ¿no les importa lo que alguien diga de nosotros? Cuando ve que estamos haciendo algo que es incorrecto ante los ojos de Dios. ¿Y cuán es importante que nosotros estemos cuidando nuestro testimonio? Es importantísimo. Ahora, él lo que le está diciendo, vean, todo el pueblo va a estar hablando de nosotros, que ustedes van y pagan para traerlos de vuelta y ustedes mismos nos están esclavizando. Ustedes mismos. Ahora, verso 10. También yo y mis hermanos y mis siervos le hemos prestado dinero y grano. Les ruego pues que abandonemos este dinero y del grano y del vino nuevo y del aceite que están exigiendo. Perdón. Dice verso 10, y abandonemos esta usura. Y el verso 11 dice, les ruego que hoy mismo les devuelvan sus campos, sus viñas, sus olivares y sus casas, y también la centésima parte del dinero y del grano, del vino nuevo y del aceite que están exigiendo ellos. Nehemías lo que le está pidiendo a los nobles y a los gobernantes, que no solamente se sientan mal, porque ellos estaban calladitos, no decían nada. Pero sentirte mal no es suficiente. Como con el pecado, si con el pecado te sientes mal, pues va a ser por un cierto momento, porque cuando vuelves a pecar te vas a volver a sentir mal. ¿Qué es lo que nos llama? Al arrepentimiento. El arrepentirse te va a llevar ¿a qué? A dejar de pecar en aquello que ya le estás entregando al Señor. Sentirte mal es solamente apapachar tu pecado, porque más adelante vas a volver. Tienes que entregarlo. Y Nehemías lo que les está diciendo, bueno, no se sientan mal, vamos a dejar de hacer esta usura. Vamos a dejar de hacer esto con nuestros hermanos. Yo también he prestado, ¿sí? Abandonemos, dice, esta usura y regresemos todo lo que nos han dado. Y me encanta porque él, acuérdense, ¿por quién fue enviado? Por el rey. Él tenía una posición. Él podía ordenar. Y sin embargo les dice, les ruego que hoy mismo les devuelvan sus campos, sus viñas. Tener un corazón dispuesto siempre va a ser importante. ¿Se acuerdan de esa historia en Lucas 19, de este recaudador de impuestos, Zaqueo, que de niño cantábamos, Zaqueo, bájate de ahí, porque a tu casa voy a ir? Algunos niños se van a acordar, algunos jóvenes de mi edad se acordarán, pero era constante que en la escuela dominical te cantaran, Zaqueo, bájate de ahí. Bueno, Zaqueo hizo algo de lo que nosotros debemos aprender. Cuando el Señor le dijo, voy a tu casa, vamos allá. Lucas 19:8 dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo el Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿a quiénes? A los que se había
perdido. ¿Has pedido prestado alguna vez? ¿Has tenido alguna situación? ¿Qué tal cuando te está cobrando Coppel, no? Llamada tras llamada, ¿no? Y una llamada, y otra llamada, y otra llamada, ¿sí? Y luego te mandan un mensajito, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Y contesta, hola. Ah, no, que no contestaba, soy el de Coppel, te hablo para cobrarte, ¿sí? Ya encuentran cualquier forma para estarte cobrando. Pero, ¿no es pesado cuando debes algo? ¿No es pesado cuando tú pides algo? Un amigo mío me decía, Luis, no pidas prestado algo que tú no puedas pagar. No tomes prestado aquello que no vas a poder pagar. Y el Señor cuida de nosotros, porque a su pueblo les enseña y les dice, si tu hermano te ha pedido prestado y no tiene con qué pagarte, porque le ha ido mal, tú te vas a hacer cargo. Tú lo vas a cuidar, le vas a proveer hasta que él, cuando ya esté recuperado, pueda caminar por sí solo. ¿Y eso qué va a conllevar? A que aquel que recibió gracia y recibió el apoyo, el día de mañana también lo iba a hacer. Era una ley. Y sin embargo, a veces nosotros lo hacemos. Mentadas cadenas de favores, ¿se acuerdan? Hago un favor y tú haces otro favor, y así se iban las cadenas de favores. Pero aquí, Nehemías les ruega y les dice, dejemos de hacer esto, devolvamos. Estamos quedando mal ante los demás pueblos. Verso 12 dice, entonces ellos dijeron, lo devolveremos y no le exigiremos nada y haremos tal como has dicho. Así que llamé a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esta promesa. También sacudí los pliegues de mi manto y dije, así sacuda Dios de su casa y de sus bienes a todo hombre que no cumpla esta promesa. Así sea sacudido y despojado. Y toda la asamblea dijo, amén. Y alabaron al Señor. Y entonces el pueblo hizo conforme a esa promesa. Nehemías llama a los sacerdotes del pueblo, se sienten mal, pero entonces vamos a poner esto por escrito. Eso es lo que dice. Vamos a ponerlo por escrito. Vamos a poner juramento sobre esto. Y es bien importante. Ellos se sentían mal y dijeron, sí, vamos a hacer tal cual lo has dicho tú. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a regresarle, vamos a devolver todo y vamos a ver por nuestros hermanos. Bien. Y como líder y buen líder que es Nehemías, dice, bueno, ok, voy a hablar a los sacerdotes, voy a hablar a las autoridades, vamos a poner esto por escrito, vamos a jurar que esto se va a hacer. Y como buen maestro, se mueve sus túnicas y se sacude, recordando que él viene por parte del rey y él tiene un cargo ahí, se sacude y les dice, así como me sacudo, así el Señor los quite si no cumplen sus promesas. Y todos hicieron tal cual lo comentaron, tal cual lo dijeron. Nehemías lo pone por escrito. Nehemías toma control de su carácter. Nehemías medita antes de hacer algo en su enojo. Recuerda lo que él sabe, lo que ya ha aprendido. Lo pone a cabo. Les recuerda. Pero qué bonito es que un pueblo tenga un corazón para recibir cuando es reprendido, cuando es llamado. Qué bonito es un corazón, o nuestros corazones, cuando escuchamos la palabra y te redarguye y te dice esto está mal, necesitas cambiar esto, necesitas dejar ese pecado que te tiene atado, necesitas dejar ese ídolo que te tiene agarrado. Es maravilloso como es Nehemías, pero qué maravilloso que el pueblo tuviera un corazón para recibir la reprensión de Nehemías. ¿Por qué? Porque venía de Dios. Era algo que venía de Dios. Y ellos lo hicieron. Y ya una vez que lo hicieron, no solamente lo pusieron, dijeron, aquí están, los sacerdotes están las autoridades, vamos a jurar. Y eso me habla de rendición de cuentas. Rendir cuentas. Porque ahora no solamente, ya lo habían dicho, se iba a darle un seguimiento de que eso se hiciera.
Y si alguno de ellos no lo hiciera, bueno, que el Señor le quitara. ¿Has hecho alguna vez alguna promesa al Señor y no se la has cumplido? ¿Alguna vez le has dicho, Señor, te prometo esto, en cuanto pase esto, llegue esto, seguro? Y cuando llega, ¿no lo cumples? Pero aquí el pueblo va y lo cumple. ¿Y eso por qué? Porque había un corazón dispuesto a recibir, un corazón dispuesto a ser redarguido. Ellos aceptaron todo callados. La Biblia no nos dice aquí en ningún momento que se hayan puesto a gritar, oye, pero entiende, yo me lo gané, yo lo hice con mi esfuerzo, no se ve nada de eso. Se ve claramente que todos estaban callados y todos aceptaron y todos unánimes dijeron, amén, amén, amén. Y entonces el pueblo hizo conforme a esta promesa. Ahora, en otra parte del verso del 14 al 17, dice, además, desde el día en que el rey me mandó que fuera gobernador de la tierra de Judá, desde el año 20 hasta el año 30 y 32 del rey Artajerjes, 12 años, ni yo ni mis hermanos hemos comido del pan del gobernador. Pero los gobernadores anteriores que me presidieron grababan al pueblo y tomaban de ellos 40 siclos, 456 gramos de plata, además del pan y del vino. También sus sirvientes oprimían al pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. También yo me dediqué a la obra en esta muralla y no compramos ningún terreno y todos mis siervos están reunidos allí para la obra. Había en mi mesa 150 judíos y oficiales, sin contar los que vinieron a nosotros de las naciones que nos rodeaban, y los que se preparaban para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas aves para mí, y cada 10 días se proveía en abundancia toda clase de vino. Y con todo esto no reclamé el pan del gobernador, porque la servidumbre era pesada sobre este pueblo. ¿Y qué otro punto me encuentro con Nehemías? Ahora dice, bueno, yo me voy a poner de ejemplo. Me encanta eso de Nehemías. Yo me voy a poner de ejemplo. Yo vengo con papeles reales. ¿Sí? En estos, ¿cuánto? 12 años, ni yo, ni mis hermanos, ni la gente que viene conmigo ha tomado el pan. ¿Y a qué era esta parte del pan? Era el tributo que ellos podían recaudar y lo que podían recibir por ser los gobernadores, por tener ese puesto. En 12 años él no había tomado un solo peso, un solo grano de trigo. Y no solamente no había tomado nada de eso, sino que aparte él de su propio dinero estaba alimentando a toda una cuadrilla de más de 150 personas. Y literalmente diario, un buey y 6 ovejas escogidas, aparte de aves, y cada 10 días se proveía abundancia de toda clase de vino. O sea que cada 10 días había fiesta ahí. O sea, estamos hablando entre un buey y todo, un promedio de 800 kilos de comida. Aparte se ve que comían rico estos brothers. O sea, comida en abundancia. Y no solamente para los que venían con él, sino los que se habían agregado. Entonces, vemos también que él se pone de manifiesto diciendo, yo lo hice, porque ustedes no lo van a hacer. Véanlo. Ahora, ¿él estaba buscando la aprobación del pueblo o de estos nobles? ¿O buscando la aprobación de los sacerdotes? No. Nehemías todo lo hace por el amor a su Dios, a nuestro Dios. ¿Y cómo lo vemos? Dice, también en el verso 16, también yo me dediqué a la obra en esta muralla. No solamente di, sino yo también metí mano. Yo también estuve ahí. Toda mi gente. Yo pude haber estado desde acá dirigiendo la obra. Yo pude estar viendo desde aquí.
Y sabes, cuando vemos en Nehemías, muchas veces Nehemías se utiliza mucho para enseñar la parte del liderazgo en diferentes ministerios. Pero creo que más que un liderazgo nos habla de cómo debemos ser como hijos de Dios, como cristianos, personalmente. Porque de entrada Él se pone como siervo. Un líder tiene que ser un siervo, tiene que servir. Y en el punto en el que el Señor te ponga, tú tienes que servir. Si no, no sirves. Entonces, Nehemías lo dice, yo mismo. Había 150 mesas. Un comentarista por ahí sacaba más o menos cuánto era lo que debería haber ganado Nehemías por año. Y era un promedio de 6,000 euros. Y 100 euros semanales por cada trabajador de él. Júntalo. No, si eres contador, matemático, algo ahorita no. Pero es un chorro de lana para aquel entonces. Y es un chorro de lana para este entonces también. ¿Sí? Y él, de su bolsa, decidió ponerlo. ¿Por qué? Bueno, al final, en el verso 19 nos los dice: acuérdate de mí, Dios mío, para bien, conforme a todo lo que he hecho por este pueblo. Qué bonita manera de terminar este capítulo. Conflictos, tensiones por dinero, hermanos contra hermanos. La reconstrucción se detuvo por problemas internos, por problemas de dinero. Pero, ¿cómo termina tan bonito? Nehemías dice: acuérdate de mí, Dios. Acuérdate de mí. No le dice al pueblo: acuérdense de mí, háganme un monumento. ¿Cuántos monumentos tenemos de construcciones no terminadas aquí en México? La famosa barda, ¿no? De una hidroeléctrica, no sé qué se iba a hacer. Y muchas construcciones que se han comenzado. Y nosotros en construcción le llamamos elefantes blancos, que se quedaron ahí y la construcción ya no se terminó por falta del dinero. Ahora imagínate que tú eres una construcción, que tú eres algo que el Señor está haciendo nuevo. Estás en manos de ¿qué? Del alfarero. Y Él está reconstruyéndote, te está moldeando. Y cuando tú vienes a los pies del Señor, algo que no va a faltar y algo que al Señor nunca le va a faltar es falta de economía. Él tiene el simiente y el final con los acabados preciosos para ti. Él te está moldeando y reconstruyendo. Pero tiene que haber algo en ti, que tu corazón esté centrado en Él. Él dice: acuérdate de mí, Dios mío, para bien, conforme a todo lo que he hecho. El apóstol Pablo en Gálatas 1:10 me dice lo siguiente: ¿por qué? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, ¿no sería qué? Siervo de Cristo. Yo digo, Pablo seguro estudió Nehemías. Seguro. Cuando él iba a hablar del evangelio, dice: ¿acaso yo voy a buscar agradar a los hombres? Qué gran tesoro que Pablo estuviera enseñando el evangelio de esa forma, no buscando agradar a los hombres. ¿Por qué? Porque lo que le interesaba era agradar a Dios. Y cuando tú y yo ponemos nuestra mirada en Dios, nuestra mirada en Jesús, nuestra economía, nuestro carácter, nuestras decisiones van a estar fundadas en Él. Muchos hacemos de un lado la economía, diciendo: bueno, yo voy a la iglesia, estoy bien en la iglesia, todo tranquilo, Dios me ha salvado, estoy tranquilo, pero esto es mío. Y por eso cuando Alberto pasa y nos comenta sobre las ofrendas, y aquí en esta iglesia no somos una iglesia que hagamos mucho énfasis en las ofrendas, te dice siempre: esto es algo que es tú con el Señor. Tú y el Señor. Entendiendo que tú eres mayordomo de todo lo que posees. Tú eres administrador y te tienes que poner de acuerdo con Él. Pero eso va a pasar solamente si tu corazón está conectado con el de Jesús.
Porque si no, vas a tener batallas. Y si estás batallando con eso, ponte a cuentas con Jesús, que es con el que te tienes que poner a cuenta. La otra, Nehemías no hace que su enojo lo lleve a hacer algo que no debe. Y pone el ejemplo, no solamente en su carácter, sino también en lo práctico. Y no solamente por ejemplo en lo práctico, busca agradar siempre a Dios. Y ese es mi deseo, y es el deseo que quiero para mi vida, para la vida de la iglesia, que tú y yo podamos buscar agradar a Dios, no solamente con nuestros recursos, sino con nuestra vida entera. Tenemos la oportunidad de compartir el Evangelio. ¿Qué mayor tesoro puedes tener que compartir aquello que ya recibiste? Salvación. Lo que por gracia hemos recibido, por gracia podemos dar. Salvación. Entonces, yo te invito a que si hoy tienes algún detalle con el Señor con relación a lo monetario, a tu carácter, o no estás disciplinado en algo, en tu intimidad con Él, ponte de acuerdo con Él. Eso es lo más rico. Cuando Nehemías manda a que cada noble que va a regresar el dinero dé cuenta, bueno, es algo que tenemos que hacer constantemente. Diario tendremos que darle cuenta a Dios. Pero ¿sabes? Vienen los discipulados. Y en los discipulados, en Navegantes 1, 2 y 3, seguro va a llegar un momento en que va a haber alguien, un hermano, en el que o al mismo grupo decir, estoy batallando con esto, ¿pueden orar por mí? Y entonces va a haber hermanos que van a estar orando por ti. Y no solamente van a estar orando por ti, te van a dar seguimiento. Van a estar buscando y ayudarte a que no sigas con eso, con lo que estás batallando. Las pruebas van a ser infinitas. Pero si buscas agradar a Dios, créemelo, la satisfacción es mayor.